mire, le decía que el domingo vimos el ejemplo de Saúl, que vendió la bendición por un plato de lentejas. Ahora, él menospreció, ¿verdad?, la bendición de Dios. Hoy vamos a ver la palabra desechar. Desechar, hermano, es rechazar algo como resultado de examinar y luego reprobarlo. Mire lo que le estoy diciendo, ¿verdad?, sobre este asunto. Es acercarnos a algo, estudiarlo, probarlo, hacer un examen de ello, preguntarnos si nos conviene y luego, hermanos, decir, no lo quiero. Es como la historia que le platicaba del apóstata, ¿verdad? Dice que es un apóstata. El apóstata, la Biblia nos habla del apóstata. Y mire, el apóstata, le voy a volver a recordar ese ejemplo. Es un hombre que después de trabajar un largo día llega con hambre a su casa y luego cuando abre la puerta le da un olor, hermanos, a caldito de pollo, ¿verdad? ¿Qué comida le gusta más a usted? Taquitos de barbacoa, taquitos al pastor, el pollo, dice Daniel, ¿verdad? Unas lentejas. ¿A quién le gustan las lentejas? A Saúl le encantaban. Mire, vendió la bendición de Dios por unas lentejas. Pero llega el hombre, respira el caldito de pollo, va a la cocina, abre la olla, mira el caldo, ve que tiene verduras, ve que tiene unas buenas piezas ahí de carne, ¿verdad? Y el hombre agarra una cuchara, lo prueba y dice, ¡wow! ¡Qué rico está este caldo! Pero luego lo rechaza y dice, pero yo tengo ganas de unos tacos de la esquina. Tapa la olla, se va y se compra unos taquitos, ¿verdad? Con cucarachito, con mosquitos, esos que andan volando en el foco. Y hermanos, eso es ser un apóstata, probar algo que es bueno y cambiarlo por algo que no vale la pena. Ya se me abrió el apetito con el caldo, ¿verdad? Hermanos, la palabra desechar, hermanos, tiene una idea parecida. Es pensar con detenimiento en algo y luego decir, no me interesa, no lo quiero, lo desecho. Yo espero que me esté entendiendo hasta este punto. Y mire, hermanos, el escritor de Hebreos dice, ahí luego, hermanos, en Hebreos 12:25 es el consejo que vamos a ver hoy. Mira que no deseches al que habla. Hermano, está hablando de nuestro Dios, hermanos. No debemos desechar al que habla. Aplicando el significado de la palabra, hermanos, sería acercarnos a Dios, pensar en Dios, meditar en Dios, pensar en su palabra, vivir en cierto grado la vida cristiana para llegar a la conclusión de que no queremos nada con Dios. Se llama apostasía, hermanos. Desechar al que habla. En Hebreos 12 nos dice que desechar a Dios, despreciar a Dios, darle la espalda a Dios, hermano. Desechar al que habla es desechar a Dios. Y desechar al que habla, hermanos, es desechar la palabra de Dios. Y no te estoy diciendo, ¿verdad?, sobre que tires la Biblia. Es bien triste que gente tira Biblias, hermano. Algunas nuevecitas. No sé si por ahí el hermano Cristóbal en su trabajo se ha dado cuenta de eso. ¿Le ha tocado, hermano Cristóbal, ver que gente tira Biblias? ¿Sí? Hermanos, gente que junta cartón y periódico, a mí me ha regalado Biblias completitas, dañadas por el sol, por la lluvia, dañadas, quizás les faltan unas hojas, pero no está hablando de tirar una Biblia que ya no usas. Yo tengo casi todas mis Biblias desde que yo empecé mi cristianismo. Las tengo guardadas, a veces tengo el deseo de regalarlas a alguien que no tiene Biblia, pero son algo bien personal para mí, hermanos. Yo amo la Biblia. Con esas Biblias le prediqué a gente, con esas Biblias Dios habló a mi corazón. Yo atesoro la palabra de Dios. Yo no entiendo a alguien que desecha una Biblia, pero, hermanos, no te estoy hablando en ese sentido. Te estoy hablando de no querer nada con lo que está escrito en el libro.
Te estoy hablando, hermanos, de no querer poner en práctica la enseñanza de Dios, no querer vivirla. No te estoy hablando de desecharla, echarla a la basura. Te estoy hablando de no verla tal como es. Palabra de Dios, hermanos. Hay peligro, hermanos, en desechar a Dios. Hay peligro en desechar la palabra de Dios. Fíjese la advertencia de David, hermanos, para Salomón. Vamos a ver algunos versículos. Primer libro de Crónicas 28. Primer libro de Crónicas 28. Y dije, estaba buscándolo más atrás. Primer libro de Crónicas 28. Si ya lo tienen, hermanos, ¿sí lo tienen? Fíjense, lo voy a leer yo, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. David le está diciendo a su hijo Salomón, sírvele con corazón perfecto, sírvele con ánimo voluntario, dice, porque Jehová Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. El día de ayer y el día de hoy prediqué un mensaje que son los puntos para que Dios esté con nosotros. Lo prediqué en el anexo, hermanos. ¿Qué hacer para que Dios esté con nosotros? Y hermanos, yo les decía a estos hombres que están anexados que la primera cosa que necesitamos para que Dios esté con nosotros es tener un deseo vehemente, un deseo ardiente de que Dios esté con nosotros. ¿Anhelas la presencia de Dios en tu vida? Mira, leímos pasajes como Josué 1, 8 y 9. Ahí en Josué 1, 9, hermanos, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Y bueno, ahí yo creo que estoy citándolo un poco mal, pero pues no hay por qué batallar si tenemos la Biblia en la mano. Va, Josué 1, dice en el 9, hermanos, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si guardas y haces lo que la Biblia dice, hermanos. Oh, yo sí quiero que Dios esté conmigo. Por eso atesoro este libro, hermanos. Procuro ponerlo en práctica. Levántalo, hijo, por favor. Hermanos, yo procuro, hermanos, gracias. Procuro poner en práctica lo que sé de la palabra de Dios. Y hermano, yo quiero que Dios esté conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está con usted, ¿quién le va a poder hacer daño, hermanos? David le dice a Salomón, tú conoces a Dios. Mi Dios conoce tu corazón, le dice David a su hijo. Ahora, esto es una referencia a anhelar la presencia de Dios, hermano. Pero también David le dice a Salomón, si lo dejas, esto quiere decir, si deliberadamente te apartas de Dios, Dios no te va a estar rogando. Dios no te va a estar rogando. Dios no va a estar ahí detrás de ti. ¿Me está viendo? Ahora Dios, hermano, es misericordioso. Dios es bondadoso, tiene paciencia de nosotros. Pero una vez que estamos en su camino, hermanos, si nos alejamos, es más, el libro de Hebreos lo dice, hermanos, ya no queda otra expiación por el pecado, hermanos. Ya no hay nada. Si desechas la salvación que hay en Cristo Jesús, ya no hay nada con que puedan perdonarte tus pecados. Yo creo, hermanos, que un hijo de Dios, un hombre salvo, una mujer cristiana, se va a mantener en el camino de Dios. Pero de vez en cuando, como hemos visto el capítulo de Hebreos 12, Dios permite cosas difíciles en nuestra vida. Necesidades, hambre, enfermedad, problemas familiares. Y gente se amarga sin pensar que Dios está haciendo algo y que lo que tienen que hacer es agarrarse más de Dios. Miren lo que pasa conmigo.
Alguien nos ataca, alguien nos critica, alguien nos hace algo malo. Lo único que yo hago, hermanos, es orar más. Orar más. Orar. Yo no quiero, hermanos, perder lo que Dios me ha dado. Yo no quiero perder a mi esposa. Yo no quiero perder a mis hijos. Yo no quiero perder este ministerio, hermanos. ¿Me está viendo? Y cuando viene un ataque del diablo, cuando viene algo que me quiere hacer renunciar, al principio pasaba seguido. Mis primeros 2, 3 años, dije, ay, me voy para Monterrey, me voy a ir a vender tacos, voy a dejar de predicar la Biblia. Pero ¿sabe qué hacía? En vez de tomar esa mala decisión, me ponía a orar. Oraba, salía a predicar el Evangelio. ¿Y qué gozo es predicar la palabra de Dios, hermano? Lejos de desechar a Dios, lejos de alejarme de Dios, yo quiero estar más cerca de Él. Ayer salí a comprar unas cosas para el auto a Irapuato. Y antes de irme, hermanos, yo siempre que me subo a un autobús tengo una lucha, hermanos. Siempre que me subo a un camión de transporte urbano tengo una lucha. Porque veo toda la gente ahí sentada y digo, debo predicarles el Evangelio. Y muchas veces me he callado. Muchas veces. Y ayer cuando iba a salir teníamos una predicación ahí en la bocina y el predicador decía, ¿verdad? Somos la resistencia, somos la última generación muy posiblemente, debemos de luchar contra el enemigo, debemos ser la resistencia, debemos luchar contra el diablo, debemos predicar la Biblia en las calles, somos los que debemos predicar en los autobuses. Y justo, hermanos, cuando iba a salir, y dije, ay Señor, yo no quiero, tengo mucho que no predico en un camión. Fui y agarré el autobús. Pero ¿sabes qué hice? Cuando escuché a ese predicador, vine por unos 100 folletos. De aquí a donde está la estación del camión iba dando folletos. Me subí al camión y el camioncito se llenó. Pedí permiso al chofer, le digo, déjame predicar la Biblia. Y dice, sí, ¿por qué no? Primero me dijo, ¿qué es eso? Le digo, hablar unos versículos de la Biblia. Dice, sí, adelante. Apagó su música. Les hablé de Cristo. Unos dijeron, si no creo ni en mí, voy a andar creyendo en Dios. Pero otros, muchos, sí escucharon, hermanos. El camioncito iba lleno, hermanos. Los puros asientos, pero iban, yo no sé cuánta gente le quepa un camión de esos, unos de los que van de aquí a Irapuato, unos 28 sentados. Y hermanos, de regreso igual, hermanos, y eso trae gozo a mi corazón. ¿Usted cree que yo quiero perder el privilegio de predicar la palabra de Dios? No, yo quiero hacer más. Yo quiero comprar una camioneta, quiero comprar sillas, quiero comprar una tarima de despensas, de esas de Bodega Aurrerá, agarrar 10, echarlas en la camioneta, agarrar 100 sillas, subirlas a la camioneta, tener un toldo, subirlo a la camioneta, irme a alguna colonia, a algún lugar, y si vengan a escuchar el Evangelio. ¿Está viendo, hermanos? Tenemos que hacer más, no menos. Tenemos que acercarnos más, no alejarnos, hermano, porque dice la palabra de Dios que si una vez le conocemos, nos apartamos. Aquí David le dice a Salomón, pues Dios ya no va a estar contigo. Qué triste es una vida sin Dios, hermanos. Más triste una vida donde conocemos a Dios y luego nos apartamos de Dios. Hay gente que piensa que el cristianismo no sirve o no funciona, porque generalmente, hermanos, conoce una persona o son una persona que se apartó de Dios. Así que el día de hoy escuchemos el consejo de David a Salomón. Si tú buscas a Dios, lo hallas. Si lo desechas, Él también te desechará. Hermanos, una gran verdad es que Dios en nosotros sigue siendo Dios. Pero usted y yo sin Dios no somos nada. Necesitamos a Dios en todos nuestros caminos. ¿Quién quiere ser rechazado por Dios, hermanos? Mas qué bueno es Dios que nos recibe en su familia. Nos adopta, nos da el título de hijos. Y no y nunca nos desechará. Cristo dijo, todo aquel que viene a mí, ¿quién se lo sabe? ¿Nadie se lo sabe? Jesús dice, yo no lo he hecho
fuera. Dice Cristo, se queda conmigo, yo aquí lo voy a tener, yo lo voy a cuidar. Cristo dice, nadie te va a arrebatar de mi mano. Si tú lo buscas, si tú lo desechas. Mire, yo sobre este tema, lo que pienso, hermanos, es que Dios dice, ok, ¿no quieres mi protección? ¿No quieres estar bajo mi mano? Santiago dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuera tiempo. Entonces, lo que yo pienso es que Dios dice, pues si tú no quieres, quito mi mano de sobre ti. Y cuando Dios quita su protección, pobrecitos de nosotros, hermanos. Cuando Dios nos quita su provisión, pobrecitos de nosotros. Cuando Dios quita su dirección, su guía, su voluntad de nosotros, pobrecitos de nosotros, hermanos. Pero vamos al número 2. No deseches la palabra del que habla, hermanos, porque hay consecuencias. Proverbios 28:9, hermanos. Proverbios 28:9. Dice la palabra, hermanos, allí. El que aparta su oído para no oír la ley, dice, su oración también es abominable. Mire, hermano, el que aparta su oído para no oír, el que no quiere escuchar la palabra de Dios, cuando él pida a Dios, no será escuchado. Entonces dice el versículo, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es como un vómito, hermanos. Esta palabra quiere decir como vómito, algo despreciable, algo que no se soporta ver u oír en este caso. ¿A cuántos de ustedes les gusta que Dios los oiga? A todos, ¿no? Yo espero que si tenemos una vida de oración es porque esperamos que Dios nos escuche. Pero Dios dice, si tú no pones tu oído para escuchar mi palabra, yo también me voy a tapar las orejas, los oídos, cuando tú me pidas algo. Hermanos, ¿quién de ustedes quiere eso, hermanos? Su oración no será escuchada. Si usted no quiere leer, si usted no quiere oír, si usted no quiere escuchar predicación de la palabra de Dios. Ahora vamos a Josué 1:8, hermanos, y 9. Otra vez vamos a volver ahí. Me adelanté poquito. Pero ahí vamos a ver, hermanos, Josué 1:8 y 9 otra vez. Para ver, hermanos, lo que perdemos por desechar al que habla. Por desechar la palabra del que habla. Dice, te voy a leer del 7 al 9, hermano. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Ahí está hablando de la ley, hermanos, otra vez. El que se tapa los oídos para no oír la ley, su oración es abominable. Pero Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Lean el 8, hermanos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Voy a leer el 9, hermanos. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, hermano. Mira, leemos una bendición, hermano, para aquel que ama y vive la palabra de Dios. Es obvio que no amar ni poner en práctica la Biblia es desechar la palabra de Dios. Entonces piensa, si hacemos lo que Dios dice en su palabra, si no nos apartamos de la Biblia, si meditamos de día y de noche en la Biblia, dice que seremos prosperados en todo lo que hagamos. Entonces prosperaremos en el camino de Dios. Y añade, todo te saldrá bien. Además de que Dios va a estar con nosotros. Ahora, piensa que es lo contrario. Mira, dice el Señor,
haz, guarda, medita en mi palabra. Si no lo hacemos, desechamos la Biblia, desechamos la palabra de Dios. Pero si desechamos la palabra de Dios, hermanos, no habrá prosperidad, hermanos. Mira la vida de Abraham, mira la vida de Job. Ahora también mire la vida de Pablo. A Pablo no le tocó ser rico, pero Dios lo bendijo y lo usó en gran manera, hermanos. La bendición de Dios y la prosperidad bíblica es recibir ayuda sobre la marcha. Recibir ayuda sobre la marcha. Recibir lo que necesitas en su tiempo y a su tiempo, hermanos. Pero si desechas la palabra de Dios, no habrá prosperidad. Nada te va a salir bien. Dios no estará contigo. Por eso mira que no deseches al que habla. ¿Quién de ustedes quiere vivir en la miseria, hermanos? ¿Quién de ustedes quiere, hermanos, que todo le salga mal? ¿Quién de ustedes quiere la ausencia de Dios en su vida? ¿Hay uno? Levante la mano. Nadie, ¿verdad? Pero qué triste es vivir una vida miserable, hermanos, sin bendición de Dios, sin la provisión de Dios, sin la dirección de Dios. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando desechamos al que habla. Cuando decimos, Dios, yo no quiero nada contigo. Cuando desechamos la palabra de Dios, pues decimos, yo no quiero oír la Biblia, yo no quiero ir a la iglesia, yo no puedo ir a la iglesia. ¿Me está escuchando el día de hoy? Hermano, yo quiero la prosperidad que viene de Dios. Ve qué bonito versículo leímos ahí en Proverbios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios enriquece y no trae tristeza. Uno de ustedes tiene unas casotas bien bonitas, toda amueblada, todo lo necesario para vivir cómodamente y de lujo. Pero estás triste, estás amargado, estás amargada. ¿Por qué? Porque lo hiciste en tus fuerzas, no en la bendición de Dios. ¿Cómo, pastor? A ver, si yo todo lo que hago lo hago por Dios. No es cierto. No es cierto. Si lo hicieras por Dios y si lo hicieras para Dios, tu vida sería muy diferente. Estarías feliz y gozoso. Estarías contento, satisfecho. Dirías, Dios está conmigo y yo lo sé y lo veo, sin hipocresía y sin mentira. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, bendecido. Bien gozoso. La bendición de Dios rebosa sobre mí. ¿No es cierto? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que, por un lado, hay gente que no escucha la Biblia. Por el otro hay otros que sí la escuchan, pero no la hacen. De nada te sirve, hermano, oír la Biblia si no estás dispuesto a vivirla. Eso es lo que nos exhorta Santiago, hermanos. Santiago dice, sé un hacedor de la palabra, no tan solamente un oidor, engañándote a ti mismo. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Métase de lleno. Cambie su forma de hablar, cambie su forma de vestir, cambie su forma de pensar. Piense como Dios piensa. Gane almas. ¿Sabe a qué vino Jesús? Jesús en muchas veces declaró que Él vino a salvar las almas. Ay, pastor, es que no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo gastas en el Facebook? ¿Cuánto tiempo gastas? Ayer yo me subí al camión, ya estaba predicando. Prediqué de ida y prediqué de venida. Un mensaje cortito de salvación. No creas que les prediqué de aquí a Irapuato, me hubieran bajado a patadas. Me subí y les dije, yo no te quiero quitar mucho tiempo, tampoco quiero dinero. Yo quiero que escuches este mensaje de parte de Dios. Hermanos, les compartí 5 versículos, les hablé de Cristo, del amor de Dios. Llegué igual a la misma hora a Irapuato que hubiera ido si no hubiera predicado. Pastor, yo no sé. Yo te puedo ayudar a que aprendas.
Hermana, ¿quiere aprender? Mi esposa le puede ayudar a aprender a ganar almas. Pero necesitas estar dispuesto. Dios está con él. Vamos a ver Mateo 28. 28, hermanos. ¿Con quién está Dios? Ahí en Mateo 28, hermanos, dice la Biblia, versículo 19 y 20. Más deje llegar allí. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 19. Por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y miren lo que dice Cristo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de tu trabajo, de tu negocio, de lo rico que eres, de los bienes que tienes? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de la guerra? ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo Jesús con tus amigos? Espero que nadie aquí. ¿Cuándo fue la última vez que contaste un chiste de doble sentido? ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo? Si desechamos la palabra de Dios, no habrá prosperidad, nada nos saldrá bien, Dios no estará con nosotros. Por eso mira que no deseches al que habla. El ejemplo de Israel, hermanos. Israel es el que desechó en tiempo de Jeremías la palabra de Dios por amor al pecado. Jeremías 44, hermanos. Jeremías 44, dice lo que dice la Biblia, versículo 15 al 17. Entonces todos los que sabían, fíjense, está hablando de los hombres de Israel, que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. No queremos oírte, Jeremías, no queremos oír la Biblia, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la guadalupana. ¿Sí dice eso, no, hermanos? ¿Cómo dice ahí? A la reina del cielo. Se me hace que no están leyendo la Biblia ahí, hermanos. Así le dicen a la Virgen de Guadalupe, la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén. Miren, no vamos a leerlo todo, pero hermanos, usted puede ver que el pueblo de Israel desechó la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hicieron? Fue porque amaban más el pecado de la idolatría, hermanos. Ellos querían celebrar, hermanos, a la reina del cielo, a pesar de que Dios en su palabra se los había prohibido. Así hay mucha gente, hermanos, que desecha la palabra de Dios por causa de su pecado. Pero ¿qué les da el pecado, hermanos? Romanos 6:23. Dice la Biblia, y todavía, hermanos, la Biblia sigue diciendo y dirá, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, hermano mío, no deseches al que habla, no deseches la palabra de Dios. Desecha mejor el pecado que está destruyendo tu vida. Desecha el pecado que está destruyendo tu familia, tu salud y tus hijos. Mire Hebreos 12:25, hermanos. Hebreos 12:25. Fíjese, hermano, el consejo del escritor de Hebreos. Mira que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos, como el pueblo de Israel, que desecharon al que amonestaba desde la tierra, en la tierra, dijeron, la palabra que tú has traído de parte de Jehová, no la oiremos. Dice, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez,
y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. La voz del Todopoderoso. Miren, la referencia aquí es a Éxodo, hermanos. La referencia aquí es al monte Sinaí. Cuando Dios estaba hablando al pueblo de Israel y ellos dijeron, no queremos oír, no queremos escuchar, porque esa voz es tan fuerte, esa voz es tan espantosa, sentimos que nos morimos. Y le dijeron a Moisés, Moisés, mejor habla tú con Dios. Y luego vienes y nos dices a nosotros. Y a pesar de traer, mire hermano, ellos desecharon al que habla. Y aquí la cuestión es, ¿qué vas a hacer tú? Porque este versículo que leímos en Hebreos 12, 25 y 26 es una advertencia, hermanos, a aquellos que pensaban alejarse de Cristo. Estaban en el camino de Dios y se querían alejar. Hermanos, aquellos que querían apostatar de la fe, los que rechazaron la ley dada en el monte de Sinaí, recibieron un terrible castigo. ¿Tú crees que te va a ir a ti mejor? Cuando en el tiempo del Éxodo, hermanos, era un tiempo de que veíamos oscuramente, por imágenes, no con claridad, pero ya está presente Cristo. Hermanos, Él, ¿verdad?, partió el velo, esto es su cuerpo, nos abrió entrada al lugar santísimo, hermanos, en gracia, en misericordia y en bondad, hermanos. Nada más piense, hermano, Jesús dio su propia sangre en la cruz. Nada más piense, Jesús es Dios. Nada más piense, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos desecharon a Moisés, aquellos desecharon a Jeremías, aquellos desecharon la voz del que amonestaba en la tierra. Pero a nosotros, hermanos, nos está hablando el Señor. ¿Usted cree que le va a ir mejor a usted desechando a Jesús? ¿Usted cree que le va a ir mejor a usted desechando la palabra de Dios? Aquella palabra que no salió de la boca de un hombre como Moisés o Jeremías, hermano. Que también es importante, hermanos, pero es una comparación. Mire, si usted no está viniendo a todos los cultos, a usted se le olvida que leímos versículo 20 al 24 en un culto, y fue una comparación entre la ley de Moisés y el cristianismo. Si usted ha estado en todos los cultos, usted sabe de lo que le estoy hablando. Estamos en el equipo ganador. Es mejor, hermanos, es el periodo de la gracia. Dios no nos cobra nada. Mire, aquellos judíos tenían que llevar su borreguita, su vaca, su macho cabrío, sus palomitas, si eran muy pobres. Llevarlas al tabernáculo de reunión, ahí eran degolladas, ahí se ofrecía aquella sangre. Pero dice el libro de Hebreos, ¿cuánto más, hermanos? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se entregó a sí mismo a sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias y obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿Te irá bien si desechas al que habla? La respuesta es no, hermanos. Hermanos, nunca rechaces un mensaje, una palabra. Nunca rechaces una predicación que te hace sentir incómodo, incómoda. Mejor acepte ser corregido por Dios y su palabra. Yo no me atrevería a predicar algunos mensajes de no haber sido porque pasé tiempo en oración por usted. Aquí está mi libreta de oración. Tengo la predicación del viernes. Tengo la petición, nomás el hermano Cristóbal se animó a pedir hoy oración. Pero aquí tengo, hermanos, Cristóbal León y familia, Andrés y familia, Antonia León, Sergio y Antonia Vaca, hermana Isabel, sus hijos. Aquí estás tú también. Obviamente si te leo toda mi lista de oración no voy a acabar. Ahora Cristóbal León, ¿verdad? Y Marcelino León. Yo no me atrevería, hermanos, a predicarle un mensaje que yo sé que le va a afectar su corazón si no hubiera orado por usted. Diciéndole, Dios, dame palabra para tu pueblo. Es tu pueblo, no es mío.
Yo sé que a veces voy a predicar algo que no te gusta. Yo sé que a veces voy a ser grosero. El domingo me quedé pensando, ay, qué palabrota dije ahí en el púlpito, ¿verdad? Pero lo sigo pensando. Pero ahora le cambio, ¿verdad? Ya no son estúpidas las personas, sino es estúpido el pensamiento de que un bebé es bebé hasta que sale del vientre de la mamá. El bebé es bebé desde que usted tiene una relación sexual donde la célula masculina fecunda la célula femenina. Y bueno, hay niños, ¿verdad? No queremos hablar tanto en detalle. Pudiera decirlo en palabras más sencillas si no hubiera niños. Pero hermano, cada mensaje que yo te predico, hermanos, debes verlo de esa forma y no desecharlo. Mejor guardarlo en tu corazón. Mejor, ¿verdad? Vivirlo, ponerlo en práctica. Acepta ser corregido por Dios y su palabra. Mira el ejemplo de Noé. No deseches al que habla. Hebreos 11:7 dice, si soportas la disciplina, Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, mire, oyó la palabra de Dios, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su, ¿qué, hermanos? En que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vino Dios a Noé y le dijo, Noé, viene un gran diluvio, viene destrucción a la tierra. Noé, construye un arca. A lo mejor Noé tenía preguntas y quizás le preguntó a Dios, ¿y qué es un barco? A lo mejor sí sabía porque sí había mar, pero Dios le dice a Noé, va a llover mucho. A lo mejor Noé preguntó, ¿y qué es la lluvia? Noé pudo haber dicho, nada, pues yo no le creo a Dios, nunca ha llovido, nunca ha caído agua del cielo. Sin embargo, no desechó al que le habló, hermanos. No desechó la palabra de Dios, construyó el arca. Si mal no recuerdo, por 80 años estuvo haciendo aquel gran barco. Y la gente se burlaba de él, la gente lo criticaba, la gente lo juzgaba de loco. Pero el diluvio llegó, hermanos. ¿Y qué pasó, hermanos? Solamente 8 personas fueron salvadas en el arca. Y de esas 8 personas se repobló el mundo. Fíjense, qué privilegio. Si Dios hiciera lo mismo el día de hoy, hermanos, la pregunta es si nos escogería a nosotros. ¿Te escogería a ti, a tus 3 hijos y a sus cónyuges para volver a hacer la obra? ¿O dudarías? ¿O dirías, no, yo no creo? Noé, hermano, recibió la palabra de Dios, la creyó, la guardó en su corazón, la obedeció. No la desechó y por eso, hermanos, vino la bendición. Dice que preparó el arca en que su casa se salvara. Todo el mundo se murió. Toda la gente que vivía murió. Pero 4 matrimonios fueron salvados por Dios para repoblar el mundo. Y fue por un hombre, hermanos, que no desechó la palabra de Dios. Mira que no deseches al que habla. Mira que no deseches la palabra de Dios. El ejemplo de los tesalonicenses. Vamos a ver este versículo y terminamos, hermanos. Tesalonicenses 2. Primera carta, ¿no? Primera Tesalonicenses 2:13. Dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros,
los creyentes. El día de hoy yo te animo, hermano. Yo le animo, hermano. No deje que el diablo le robe la bendición. No deseche al que habla. No deseche la palabra. Mejor póngase sobre sus rodillas y vamos a orar. Cierre por favor sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Haga un altar ahí en su lugar o venga al frente. Si Dios habló a su corazón y quieres venir al frente a